Saludamos a Andrés Velasco. Él es el hombre de la regla fiscal. Nos atiende a esta hora. Doctor Velasco, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, muchas gracias. Mire, antes de hablar de la relación precio de la gasolina con la regla fiscal, ¿usted podría darnos una breve clase de regla fiscal? Porque hablamos de la regla fiscal y uno pasa derecho como si supiera, y resulta que no sabemos, al menos yo. Ayúdenos a entender qué es la regla fiscal. Listo, Julio. Muchas gracias por la oportunidad, porque estoy de acuerdo con usted, es un tema que necesita bastante pedagogía. Entonces, las finanzas públicas no son muy diferentes a las finanzas de cualquier persona. Y existe un principio fundamental en la economía, y es que uno no puede gastar más de lo que recibe. Entonces, la regla fiscal es una institución que en Colombia ya cumple 11 años, que ha tenido una evolución reciente, sobre la cual pues no me voy a detener mucho, pero que le dice al gobierno nacional, mire, usted lo máximo que puede gastar, dadas las condiciones de sus ingresos y dadas las condiciones de la deuda que usted ha adquirido hasta ahora, es tanta plata. Y eso se lo dice según el nivel de deuda y según unos objetivos de reducción de ese nivel de deuda. Actualmente, Colombia tiene una deuda, o tuvo una deuda en el año 2021 de cerca del 60%, y la idea de la regla fiscal es llevar esa razón de deuda al Producto Interno Bruto al 55%. Entonces tenemos que reducir ese nivel de deuda, y para eso necesitamos producir unos déficits controlados, que no sean muy grandes. Y lo más importante, producir unos superávits, o sea, que los ingresos menos los gastos, descontando el pago de intereses, sea positivo, sobre todo a partir del año 2023 en adelante. Ese es como el resumen del tema de la regla fiscal. Uh-huh. Pues, doctor Andrés, en línea con eso que usted nos dice, uno de los temas que a ustedes más les preocupa, pues es el déficit del fondo de combustibles, y justamente en medio de esta coyuntura de las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro, pues ustedes ya han dicho que se debe quitar efectivamente el subsidio de la gasolina, porque incluso esto puede poner en vilo la sostenibilidad fiscal del país. Pero yo quiero que usted nos diga qué le recomiendan al gobierno. ¿Esto cómo debe ser? ¿Se debe aumentar diariamente la gasolina, semanal, mensual? ¿Cuál es esa recomendación que ustedes dan? Nosotros le hemos dicho al gobierno desde el mes de febrero de este año, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal empezó a funcionar el 1 de febrero. Antes existía otra institucionalidad, y desde que empezó a funcionar este Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se le dijo al gobierno, mire, uno de los temas clave es atender el creciente déficit que se está generando por el subsidio, la política de combustibles en Colombia, que está gobernada por un fondo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que acumula una deuda cada vez que el precio internacional está por encima del precio regulado. Entonces, a los productores y a los importadores se les dice, venda al precio regulado, que es inferior al precio internacional, y se va generando una diferencia con respecto al precio internacional que se va acumulando, y que cuando se acumula de forma muy importante, el gobierno le toca salir y poner eso como si fuera un subsidio. Entonces, lo que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le dijo al gobierno es, usted debería plantear una política de corto plazo en la que disminuye el ritmo de acumulación de ese déficit, y para eso lo único que se puede hacer es empezar a subir los precios del petróleo. El comité es consciente de los efectos inflacionarios de subir ese precio, y entonces le ha dicho al gobierno, usted tiene que tomar una decisión salomónica y empezar a compartir dos males. Uno es un poco el tema de los precios y el tema del déficit, subiendo los precios poco a poco de ambos combustibles, tanto ACPM como de la gasolina, porque si no, esto claramente va a poner en riesgo las finanzas públicas. El déficit que se acumuló el año pasado, en el 2021, por ejemplo, fueron 11 billones largos de pesos, y este año los pronósticos de lo que podría acumularse están entre 35 y 38 billones de pesos.
Entonces, ese es un tema pues que es muy relevante. Yo simplemente les doy un dato. La suma de todos los programas sociales, adulto mayor, familias en acción, el PAEF, ingreso solidario, todos los programas que ustedes puedan meter en esa lista, suma cerca de 16 billones de pesos. Esto se está llevando más del doble en un solo programa, que es el programa de los combustibles. Adicionalmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal le dijo al gobierno: usted tiene que pensar en una solución de largo plazo, porque el mecanismo de funcionamiento del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles no está funcionando, y no está funcionando por dos razones. Primero, porque la formulita para aumentar el precio de los combustibles parece no ser suficiente, sobre todo en el caso de la CPM. Pero segundo, porque la formulita es de libre utilización. El gobierno puede utilizarla o no puede utilizarla, y eso genera pues una distorsión grande que nos tiene en la situación en la que estamos. Entonces son esos dos mensajes: uno de corto plazo, por favor empiece a compartir el problema del déficit con un poco de aumento de los precios, y segundo, empecemos a pensar en cuál va a ser la política de combustibles hacia adelante, porque la que tenemos pues está generando riesgos de sostenibilidad. Clarísimo. No hay duda de que yo no entiendo la gente que supone que eso se puede seguir aplazando. Es decir, su explicación es lo suficientemente clara como para no entender quién se oponga. Pero yo le quería preguntar sobre la meta obvia de la reforma tributaria, que debería reducir el déficit del PIB. ¿En qué proporción? Porque yo le he entendido al profesor Kalmanovich que un faltante del 4% del PIB es inmanejable. ¿De cuánto sería la meta para aprovechar la reforma tributaria y reducir la meta del déficit? Doctor Casas, gracias. Mire, estamos en una situación, como les contaba, de deuda PIB pues muy alta, de 60% del PIB en el año 2021, que según nuestro instrumento norte, que es el más importante de todos, que es el marco fiscal de mediano plazo, podría reducirse esa deuda a cerca del ancla que nosotros llamamos, que es 55% del PIB en el año 2024. Entre más rápido nosotros podamos anclar la deuda en ese 55 o por debajo de ese 55, mucho mejor, porque Colombia es un país que necesita poder financiar su inversión a tasas más bajas, y la estamos financiando a tasas relativamente altas. Entonces, la respuesta es todo lo que se pueda. Sin embargo, en política pública, obviamente existen unos objetivos y existen unos deseos de mejorar, digamos, las condiciones de los colombianos a través del gasto público. Y en ese sentido, el marco fiscal muestra un buen plan de reducción de esa deuda y de generación de superávits primarios, que era esta variable que es ingresos menos gastos sin tener en cuenta los intereses. Con respecto a la reforma tributaria, el mensaje para el gobierno es, con tal de que usted cumpla la regla fiscal, disminuya los déficits como están en el marco fiscal de mediano plazo, o sea que genere un balance primario neto estructural este año de hasta 4,7% del PIB, y el próximo año un balance primario neto estructural de 1,4% del PIB. La deuda va a ceder y Colombia va a encontrar, digamos, un buen puerto. En la medida en que cambiemos la historia o relajemos la historia, o que gastemos más de lo que dice en ese marco fiscal de mediano plazo que publicó el gobierno el 15 de junio, pues nos vamos a alejar un poco de ese rumbo que está trazado y que debería ser el que las finanzas públicas tienen. Es Velasco, el gerente general de la regla fiscal, quien
conoce perfectamente y tiene los cálculos al detalle de lo que se necesita y no se necesita para cuadrar la caja. Señor gerente y dueño de la regla fiscal, Andrés Velasco, gracias por la clase. Ha sido usted muy amable. Con todo gusto, Julio. Un saludo y buena mañana. Buena mañana.